Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 18 del mes de junio. Señores, el doctor Leonel Fernández dijo que el Parlacén no es un refugio para la impunidad. Por otra parte, siguen llegando vacunas y la jornada de vacunación está hoy en el sureste. Así que se inicia esa jornada de vacunación. Por otra parte, el gobierno invierte 300 millones de combustible semanal. Señores, hay que ver por la mañana ahora con la reparación que se está haciendo el puente, para que ustedes vean cómo la calle 25 Este se mantiene con vehículos estacionados de lado y lado, encima de que hay muchos talleres en el medio de la calle, y eso indudablemente durante este periodo hace que el transporte por la mañana se convierta en todo un caos. Yo entiendo que las autoridades deben de tomar medidas. Por otra parte, tenemos, entre otras informaciones, una serie de recomendaciones que se le están haciendo a la mujer embarazada, sobre todo aquellas que están siendo afectadas por el COVID, por lo que en muchas ocasiones ya el embarazo representa por sí una serie de actividades, sobre todo cuando es la identificación de cuál es el sexo. Ahora se hace una fiesta grandísima, también se hacen los baby showers, y la verdad es que hay 7 mujeres en un estado bastante peligroso que han tenido que dar a luz de una manera prematura, y sus criaturas también confrontan problemas y se han producido muertes, por lo que debemos de regularizar ese tipo de actividad. Es lamentable la muerte de José Enrique Sué allá en Santiago. Ese pueblo se siente bastante triste y tiene mucha razón, ya que se trata de la figura que ha tenido mucha connotación política, además del gobierno municipal, y cuenta con unos familiares, demás, muy queridos. Así que paz a su resto, nosotros les deseamos desde aquí, y también nos unimos a ese dolor inmenso que en este momento embarga a la familia Sué. Por otra parte, hoy se conoció ya la medida de coerción a las personas implicadas en el caso 13. Ahí se mantuvo por lo menos la prisión contra el señor Luis Dicen. Hay prisión domiciliaria, hay otros que tienen presentaciones periódicas, grilletes de seguridad, impedimento de salida. De todas esas informaciones, señores, nosotros vamos a estar hablando en breve, luego de la pausa. Así que vamos a la pausa. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el síndico de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, estuvo conversando acerca de una propuesta a los fines de establecer un lugar para el relleno sanitario, para lo cual se le otorgó un plazo de unos 36 meses y ya van 6. Al presidente de la República manifestó el interés de que se pueda hacer de la recogida de la basura un gran negocio. Se quejó amargamente de que en la mayoría de los municipios la basura se lanza a cielo abierto, aunque realmente eso constituye una fuente de riqueza. Y la verdad es que en nuestro país no se le ha dado el carácter que le dan en otros países a lo que es la recogida de basura. Aquí vemos 2 sectores. Uno,
que está compuesto por una capa muy bajo, que son los denominados buzos, que tienen su incidencia en la recolección de algunos metales y de otras cosas que ellos entienden que tiene algún valor para el metal, algún valor para ponerlo a circular en las metaleras. Pero también hay una clase que se sirve de la basura, que es una clase muy perfumada, que reúne mucho dinero, porque ustedes saben que eso envuelve una gran mafia. Ustedes no se imaginan lo que constituye el tema de la basura, sobre todo con esa parte que tiene que ver con el peso de los camiones, que a veces le agregan libras de más. El caso es que hay un verdadero desorden. Y la verdad es que cuando en un lugar se instala un vertedero, ustedes pueden notar que a larga distancia de ahí siempre hay mucha mosca y hay una serie de inmundicias, ratas, porque ellas se van diseminando. Ojalá que nosotros aquí en el país podamos instalar esas máquinas especiales para lo que son el tratamiento de esos rellenos sanitarios, de toda esa basura, porque finalmente la basura, señores, resulta ser un elemento muy contaminante que atraviesa la capa, varias capas del suelo. Entonces esos líquidos contaminan el medio ambiente y son sustancias nocivas que nosotros inclusive estamos consumiendo, porque la verdad es que aunque es una tarea de los ayuntamientos ellos controlar los permisos que tienen que ver con esas bombas sumergibles para la extracción de agua, por lo regular aquí se utilizan de manera rudimentaria y hay venas de la tierra que conectan con aguas que tienen que ver con esas aguas cloacales que también son ingeridas por nosotros los seres humanos. Así que vamos a desearle éxito a los diferentes síndicos y a pedirle al presidente de la República que se solidarice con esa práctica y que realmente se pueda instalar una planta de tratamiento que le permita el reciclaje de la basura y que nosotros podamos obtener los beneficios que realmente genera, como lo han hecho en otros países del mundo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos entonces ya con los picaditos de las informaciones. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, dentro de lo que algunas personas han considerado una ola especulativa con relación al alza de algunos artículos de primera necesidad, entre ellos esos artículos ferreteros, el gobierno ha manifestado la intención de poder importar tanto alimentos como otros artículos para abaratar el consumo familiar y romper con esa especulación que están haciendo algunas gente. Con relación a lo que son las importaciones, uno siempre tiende a buscar la manera de brindarle protección al consumidor local. Ahora bien, en el caso de lo que son las importaciones de esos materiales de construcción, yo estoy plenamente de acuerdo con el gobierno dominicano a que ciertamente se produzcan ciertas importaciones. Y escuchando las quejas del sector de la construcción, que se siente bastante marcado, ustedes saben que se produce un efecto dominó, que eso se extiende y le causa daño a la población dominicana por completo. Por ejemplo, yo pudiera decirle, se habla de un incremento hasta de un 60% en los precios de los artículos de construcción. Ustedes saben que la República Dominicana
tiene mucho dinamismo en esa área, que hay que decirlo. Ustedes saben que muchas personas que tienen dinero ilícito hace grande lavado en el sector de la construcción. Y el que no lo crea así, simplemente tiene que andar por estas intersecciones, por aquí, por el ensanche Naco, por citar un ejemplo, y se dará cuenta las grandes torres que se hacen ahí, y que si usted va a hacer una supervisión efectiva para determinar la procedencia de esos dineros, de los financiamientos y fiscalizaciones, a lo mejor usted no encuentra mucha transparencia. Ahora, ¿qué sucede? Que también hay constructoras que trabajan mediante la ley de fideicomiso. Eso significa que el Estado Dominicano le hace un aporte en terrenos baratos que son de él, y eso le permite a ellos, mediante esa alianza público-privada, construir vivienda de bajo costo, donde la ciudadanía puede favorecerse con ello, y además hay un bono adicional de parte del Estado de 100,000 pesos. Oigan bien, porque también hay muchos constructores que cuando el ciudadano desconoce de este punto, si le pueden tumbar esos 100,000 pesos, se lo tumban. En otras palabras, cuando ellos se lo tumban es que no se lo aplican. Entonces, cuando usted compra una vivienda, usted le dice, mire, esto es 1.800.000 pesos. Entonces, hay 100,000 que son como un bono del Estado, y de entrada ya usted lo que debe son 1.700.000 pesos. Pero hay leyes regulatorias, sobre todo aquellas donde se establece que las viviendas donde usted tome prestado de 1.800.000 pesos hacia abajo, hay una ley ahí que decía, bueno, mira, de eso, si tú vas a financiar esa parte, tú vas a pagar un 3%, porque aunque hay un 2% adicional para eso que no se estaba aplicando, pero que sí se pretende aplicar a partir de ahora, entonces en vez de un 5%, usted pagaba un 3%. Pero ¿qué sucede? Que si ese constructor sigue haciendo la misma casa, pero recibe un incremento en los precios de los insumos, entiéndase, cemento, varilla, arena, entre otras cosas, y como consecuencia de eso se produce, como es natural, ese efecto multiplicador, que en vez de 1.800.000 pesos, ya esa misma vivienda cuesta 2.100.000, ya entonces usted no encajaría para tomar el préstamo donde se le va a hacer la deducción de ese 2%, sino que ya usted se ve en la obligación de buscar más dinero o pagar mayor impuesto o pagar el 5%. Ahora, si el gobierno se estimula y mucha de esa mercancía que vienen al país, sobre todo es las varillas y cosas que vienen de otros países, y se logra buscar los mecanismos de abastecer el mercado, y como consecuencia de eso entonces empiezan a bajar los materiales de la construcción, entonces el país verdaderamente sale ganancioso, porque ustedes saben que habrá mayor cantidad de mano de obra que van a llevar el sustento familiar a cada hogar.
Al igual que el propio gobierno también, que se está abocando a un proyecto de casita feliz, donde se van a hacer construcciones de bajo costo para personas muy pobres, que nosotros desde aquí hemos venido propugnando para que se haga la aplicación de la ley. ¿En qué consiste? Bueno, que el Código Laboral establece que se le debe de dar por lo menos el 80% a la mano de obra dominicana para que pueda trabajar. El sector de la construcción se rige por una serie de tarifas. Y si usted se pone a analizar, aunque quizás no tenga esos niveles de cotización como lo tiene en otros países, porque ustedes saben que nosotros tenemos muy de cerca ahí la mano de obra haitiana y que cobra mucho más barata. Entonces muchos comerciantes que lo que buscan es ganancias, pues se auxilian ahí. Buenas. Buenas, doctor, ¿cómo está usted? Bien, por la gracia de Dios. Medina de este lado. Medina, hermano, ¿cuánto lo he extrañado? Igualmente, doctor, lo estaba buscando, pero lo encontré desde el otro día. Gracias, doctor, gracias. Te felicito por su programa y a la vez, el cemento no hay quien lo aguante. Las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. Mire, yo mismo tengo que hacer unos trabajitos en mi casa, que ya son de afuera, y yo no sé cómo hacerlo. Pero el presidente Luis tiene que tomar carta en el asunto. Es que le están boicoteando el gobierno. Mire, yo estoy incluso hablando con un propietario de ferretería y me dijo que ellos están asustados. Dice Medina, porque yo no sé cómo vamos a vender un tubo que costaba 48 pesos, está costando 200 y pico pesos. Dice todo café. Mire ahora un pan a 2 por 15. Bueno. ¿Dónde vamos a salir? Y nuestro presidente, yo confío en él y creo en él porque yo hice el trabajo para tenerlo. Y vuelvo y lo hago, pero tiene que... Gracias, doctor. Pase buena tarde. Gracias, Medina, a usted, gracias. La verdad es que me alegra bastante haber restablecido este contacto. Yo sé que hay otros amigos televidentes que por el cambio realizado de canal todavía no han logrado ubicarme aquí, pero poco a poco se irán integrando en la medida que vayamos promocionando también el espacio. Miren, señores, independientemente de... hay una parte especulativa, como veníamos diciendo, y como resalta el amigo televidente que acaba... Buenas. ¿Aló? Sí, buenas, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Que el Dios. Señor lo bendiga siempre tu programa. Amén. Fue la señora que llamó ayer, ¿usted sabe? Sí, Estoy esperando que usted me... le tiré, pero no pude comunicarme. Yo tomaré de aquí el otro número que usted me dijo para Lo llamarle. quiero mucho. Mire, yo sé que usted me va a ayudar. Amén. Con Dios delante, vamos a ver lo que hacemos. Gracias por participar. Pues sí, señores. Entonces, el problema que se da es que los presidentes están para tomar medidas ya. Ese anuncio se hizo y encontró muchas respuestas inmediatas de personas que han pedido protección, y yo estoy de acuerdo con la protección de la mano de obra dominicana, con lo que son los productores dominicanos, pero nosotros tenemos que también que tener un grado de conciencia bastante grande, porque si usted se pone a ver, como que no encuentra mucha justificación para que el cemento se encuentre a los niveles que se encuentra, tal y como dice el amigo Medina, porque ¿qué es lo que lleva el cemento de fabricación? Caliche, ceniza, pero no es como para que esos precios estén de una manera tan exorbitante, porque nosotros conocemos el accionar de la clase política aquí, y ya nosotros vimos en una ocasión cuando el presidente de la República era Hipólito Mejía, cómo se produjo una escasez de dólares, cómo se crearon las condiciones inflacionarias, cómo se producían los apagones y
una serie de factores que luego inmediatamente Hipólito perdió. Todavía estaba en el gobierno, en transición, y desde que perdió las elecciones, señores, miren, el dólar que estaba casi al 63 bajó a 18. Oigan bien, sin que él hiciera nada adicional. Empezó a aparecer todo de que él perdió, porque el objetivo era sacarlo del poder, y ustedes veían y hacen la comparación de cómo se compraban los combustibles en aquel entonces, cómo lo dejó él, era mucho más caro que ahora, y un galón de gas propano costaba 25 pesos, aún con los combustibles más caros. Y a eso se le empezó agregando una serie de impuestos, tanto al gas propano como a la gasolina, porque ese es uno de los impuestos más directos, y que la población no puede separarse de ello, al extremo de que un galón de gasolina aún tiene alrededor de 100 y pico de pesos de impuestos. En otros países, ustedes saben que no se le aplican. Por ejemplo, en Puerto Rico son más mesurados con esa cuestión, porque el tema de los combustibles envuelve una alza de todos los artículos, porque todo tiene que transportarse de una forma u otra, y cuando usted le agrega un valor al flete, por lógica tiene que subir el precio de toda la mercancía, y esa es, señores, la realidad. Miren, por otra parte, ustedes saben que hace poco, buenas tardes. Sí. Mire, usted sabe, hablando usted de la colmado y la cosa. ¿Aló? Sí, la escucho. ¿Aló? Sí, la escucho. Buenas tardes, mire, un galón de aceite de los más chiquitos cuesta 3.5. 3.5. Y mire, usted ve de la... un aceite cuesta 3.5 y te ve que de la tubería que digo el hombre que cuesta 200 pesos. Sí. Mire, costaba 350 pesos de ese de fregadero y cuesta 1.000 pesos. 1.000 pesos. Mire, ese es un daño que le están haciendo el presidente. Está en los colmados, está tocado, los supermercados está caro todo. Es todo. Sí. Pues ya te sabe, que pase un buen día. Gracias. Pues sí, uno sabe que está el componente especulativo. Esa es la verdad. Pues sí, señores, ustedes saben que recientemente, ahora el 15, se conoció la gala de los premios soberanos. Buenas tardes. No, doctor, y una cosa, oiga bien. Los enemigos tienen dinero, que Luis tiene que cuidarse. Luis tiene que cuidarse de los enemigos, porque es que esa gente son 1000 veces malditos. Usted no ve que con la vacuna estaban jugando al fracaso de nuestro gobierno, haciendo una mala política, tanto alguna iglesia como ellos, que no se vacunaran. ¿Pero para qué? Para jugar fracaso. Por igual, óigame bien, esos verdugos le recogen toda la mercancía, se ponen como toquita y entonces la riegan a un precio más caro para que el pueblo se lleve el demonio. No, sinceramente, Luis tiene que ponerse los pantalones con estos verdugos, porque ellos son los que le están boicoteando. No, y sobre todo, darle participación a esa base. Hay que llamar de nuevo, como si estuviéramos en campaña. Llamar nuevamente y formar toda la estructura política del partido, y por lo menos darle una voz de alerta, y algunos de esos funcionarios, hasta de quinta categoría que hay ahí, que inmediatamente consiguieron un trabajito en el gobierno, están con un engreimiento peor que lo que estaban, que ni siquiera cogen los teléfonos. Y yo voy a ver a quién le van ellos a llamar después para que vaya a defenderla y hacer campaña, que por esa cuestión es que se habla y dicen los periodistas con justa razón que 4 años lo que le queda al gobierno. Buenas.
por todos esos funcionarios engreídos que hay ahí, que creen que no van a necesitar jamás a la base, que no le toman los números de teléfono. Señores, hay que sentarse, convocar el partido, reunificarlo, porque la cúpula del partido está en el gobierno y el partido necesita una reingeniería para tener personas que luchen por la clase y sacar toda esa gente, sacarlo de ahí, darle la oportunidad a los periodistas, porque cuando ella quería defender el partido, ¿qué lo va a hacer? Buenas. Buenas, Dios le bendiga, doctor. Amén. Dios le bendiga, doctor. Le habla el Chespirito, su gran amigo. Oh, querido hermano, gracias por estar en sintonía. Respaldándolo a usted, respaldándolo su programa y diciéndole a usted que por favor no se multiplique mucho la vida, que usted es un hombre joven y fuerte, que papá Dios me lo bendiga y siga para adelante ayudando al pueblo dominicano. Gracias, Chespirito. Amén. No, lo que sucede, hermano Chespirito, que hay muchas personas que uno lo motivó y lo sacó de sus casas para hacerle campaña, para que este gobierno hoy esté en el poder. Y paran a uno en la calle y le dicen, doctor, pero yo me fajé con usted y no ha tenido ningún tipo de colocación. Esa cuestión de que no hay presupuesto, que vamos a buscar dinero para tomar prestado, liquidar e ir metiendo lentamente la gente de nosotros, ya esos son cuentos que la gente no está creyendo. Eso es un accionar. Hay que fajarse y trabajar, y esa cuestión también de no tomar los números, de no tomarle los teléfonos a los compañeros que llaman, a esa gente que están trabajando, que no se dignan en recibirlo ni nada. Eso pasó a la historia. Y hay una oposición ahí con muchísimo dinero. Con dinero para seguir manteniendo el bocinaje, mientras que de este lado, en pleno gobierno, no hay apoyo para las personas que trabajaron con el partido. Y siguen. Yo me encuentro con personas, comunicadores, que me dicen, Carmona, pero ¿cómo va? Mira, a nosotros no nos dan ningún tipo de respaldo. Sin embargo, la misma bocina del gobierno le siguen dando todo su respaldo y toda esa cuestión, y ellos acabando con el partido. Sigan ahí. Buenas. ¿Aló? Sí. Sí, adelante. ¿Quién me habla y de dónde? De Jaina. Adelante, Jaina, dígame su inquietud. Sí, la inquietud es lo que se está hablando ahora mismo de la realidad. Abinader está muy flojo. ¿Me escucha? Sí, la escucho aquí. Sí, está muy flojo porque un grupo de gente que trabajamos y ahora ni caso se le hace. Ni le hacen caso al diputado, ni los dirigentes que están allá no quieren atender. Lo que dicen los periodistas es algo así. Va a durar poco porque no saben ayudar a los compañeros. Así mismo es, gracias. Entonces, esa base hay que fortalecerla. ¿Cómo se fortalece? Bueno, hay que hacer una reingeniería en el partido, porque mientras usted tenga toda esa cúpula ahí, que dice, yo tengo mi puesto ya, y se olvidaron de todo el mundo, bueno, pues la situación así no va a caminar. No va a caminar, porque tiene que saber el presidente de la República y la alta cúpula del partido, que como estructura, los votos sacados no son todos nuestros. La gente votó por el PRM porque se sentía disgustado en contra de toda la corrupción que tenía el gobierno pasado. Y la gente votó
para sacarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el PLD? Que duró 20 años en el poder. Fue justamente eso, aprovechar el gobierno para crecer internamente. Mucha de esa gente del Partido Reformista que seguían siendo reformistas, el PLD primero colocó toda su gente. Incluso el doctor Balaguer reclamó públicamente y le dijo al doctor Leonel Fernández que él era un come solo, porque cuando llegó ahí le envió a mucha gente y Leonel dijo, no, pero es un momento, yo voy a instalar la cúpula PLDista, toda la dirigencia del PLD primero, y los puestos que sobren entonces se lo voy a dar a los aliados. Y así fue que lo hizo. Y durante el gobierno, el PLD creció como estructura política. Creció de una manera tan grande que se convirtió en la primera fuerza política por muchos votos. Y se veía invencible, como hasta ahora mismo se ve, el PRM se ve imbatible por la cantidad de actos de corrupción cometidos por todos esos funcionarios del PLD y que hoy están siendo enjuiciados. Pero ¿qué sucede? Que el partido está en una guerra con mercenarios. ¿Por qué le digo que estamos en una guerra con mercenarios? Porque todavía esas bases del PRM están en la calle y muchas de las informaciones que internamente salen de las instituciones son suministradas por PLDistas a la cúpula de su partido y de otra corriente más. Y es lo que realmente le está haciendo daño a este partido. Porque cuando una gente salga a recorrer todas las calles y ocupe un cargo dirigencial en un partido y de repente usted lo ve que él está afuera y un grupo de gente que no hizo ningún tipo de trabajo es la que se está sirviendo con la cuchara grande, eso genera mucho malestar a lo interno del partido. Y si por lo menos esas personas que ocupan esos cargos tuvieran la delicadeza, aunque sea de tomarle la llamada a los compañeros y escuchar su queja, aunque le digan, mira, no te puedo colocar por tal o cual cosa, eso sería otra, pero tampoco lo hacen. Y eso ya se está sintiendo. Eso se está sintiendo, se está notando ese malestar. Además de que hay mucho ruido también, hasta en la misma altas instancias. Hay ruido. Y hay personas ocupando cargos sin haber hecho ningún tipo de trabajo y otros que sí lo han hecho. Y han hecho aportes grandes. Y se han quedado fuera. Miren, yo le diría al presidente de la República y a la cúpula del partido, miren, ese ruido que tienen con el señor Ciprián Reyes, hay que sacar ese ruido. Hay que sacar ese ruido. Se hizo un pacto con él. Se le ofrecieron algunas cosas.
y él cumplió. Vamos a poner en una balanza cuántos votos pudo haber aportado él y su institución. ¿Cuántos votos pudo haber aportado personas que están ahí ocupando unos determinados cargos sin haber hecho nada? Entonces, vamos a tratar de consolidar eso. Ahí hay muchas personas ocupando cargos en diferentes instituciones que no conocen a nadie en el partido, porque no salieron a sudar, a caminar, y no conocen ningún tipo de dirigente, y cuando usted ve, es mirando por encima del hombro. Eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Es más, miren, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, ustedes saben que en los premios de Acroarte salió claramente la fragilidad que tiene nuestro país en cuanto a lo que cultura se refiere. Y nosotros, como hoy es viernes, quisiéramos siempre traer como un tema así, medio light, refrescante, sobre todo para calmar un poquito los ánimos. Y lo único que yo pudiera decir es que el Ministerio de Cultura, que se ha mantenido siempre como la cenicienta de todos los ministerios, también merece que se le haga un mayor aporte. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Es para hacer una denuncia aquí en Santo Domingo Este. Adelante. Te habla José Luis López. Adelante. Yo vivo en la CA 104. El señor Julio Romero, en el partido del PRD, porque usted sabe que se fue con Pablo Maldonado, en un partido aquí en la CA, en la carretera media, una campaña abierta del PLD y del PRD. Y lo miré, yo quiero que usted me dé una información, a ver si está en prensa. Pues yo vi en un programa con una camisa, con prensa, Palacio Nacional. Bueno, yo no tengo esa información de que él trabaja en el Palacio Nacional. Yo le digo en prensa, porque usted sabe que la Barbie de Milagro Germán pone a que ella quiere a trabajar. ¡Ay! Empezaron los visores que hay, Bueno. dándole comunicaciones a los enemigos del partido. Bueno. Todos los canales de gomería están en la vaina de educación. Ay, señor, mire, vamos a dejar eso ahí. Está caliente ese tema, señores. Bueno. La gente más o menos está oliendo donde se guisa. Pues sí, señores, miren, cuando nosotros vemos en esa premiación de Acroarte, yo no tengo nada en contra de esa gente que hacen dembow, yo no tengo nada en contra de los reggaetoneros, ni nada por el estilo, pero a veces, cuando yo veo que hay hasta cierto punto una degradación en lo que es el arte y la cultura. Por ejemplo, mire, el Ministerio de Cultura tiene muy buenos técnicos en el área del teatro, de la cinematografía, de la poesía, como que todas esas cuestiones se han ido perdiendo. Entonces uno ve ese despliegue publicitario en esos premios de Acroarte, incluso escogiendo esos youtubers y esas cuestiones. Ahí uno se queda como sorprendido y dice, bueno, pero yo pienso que nosotros tenemos un proceso involutivo en lo que se refiere
a nuestras artes. Yo pienso que realmente hay que darle mayor prioridad al merengue y la bachata, pero también quiero pedirle a los merengueros que traten de refinar ese gusto y crear merengue que verdaderamente uno pueda sentirse cómodo con ello, y no adecuar el lenguaje del merengue, de la salsa y la cosa a lo que es el urbanismo. Porque si usted, por ejemplo, como merenguero, no saca una buena pieza musical digna de que la persona la pueda ponderar, al igual que una salsa, y usted quiere seguir dentro del ritmo de la salsa y del merengue, empleando lenguaje igual que los reggaetoneros, pues entonces no vale la pena. Yo recuerdo que anteriormente a las bachatas, que se le denominaba música de amargue, y salían una serie de insolencia y mucha plebería, no tenían ese despliegue. Entonces luego vimos cómo surgió una camada de buenos bachateros, donde estaba el señor Anthony Santos, Fran Reyes, Raulín Rodríguez, entre otros, por no seguir mencionando nombres, el mismo Luis Segura, padre de la bachata, y toda esa persona, y empezaron a producir bachata con calidad. Y cuando iniciaron con esa calidad, entonces la bachata como que tomó un repunte que, dicho sea de paso, también ha sido declarada como patrimonio de la humanidad. Y cuando usted ve que en premios como ese, en vez de sobresalir esas canciones bellas que nosotros tenemos muchas y de buenos compositores, entonces nosotros lo que vemos es a todos esos demboceros, todos esos reggaetoneros. Yo realmente como que pienso que hace falta que se le haga una inversión buena al Ministerio de Cultura, que vaya trabajando de mano con el Ministerio de Educación, y que esas personas, tanto el Ministerio de Cultura como el de Educación, se combinen para meter las artes en las escuelas, al igual que también debe el mismo Ministerio de Educación tener un enlace con el Ministerio de Deporte. Anteriormente todas las escuelas tenían cancha deportiva y cosas. Nosotros sabemos que por el crecimiento urbano ya es imposible tener esa estructura tan grande, pero por lo menos, aunque sea un multiuso, porque antes había varios play, había cancha de baloncesto y muchísimas cosas, pero por lo menos un multiuso. Todas las escuelas antiguas, yo recuerdo la Escuela Colombia, República de Haití, por citar la que hay por donde yo me crié, todo eso tenía sus estadios ahí. Entonces, en la mayoría de los países, en los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los artistas provienen de la universidad. De ahí es que los sacan, se le dan incentivos y se ayudan para que puedan ir estudiando, así como han tenido que hacer todos los atletas dominicanos, la mayoría de ellos, los más cotizados, han tenido que inscribirse o meterse a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, porque se sienten hasta cierto punto poco protegidos, y es mediante la representación de esos cuerpos castrenses que logran obtener ciertos recursos económicos para mantenerse en el deporte. Entonces la mayoría fluyen hacia allá. Lo mismo debe ocurrir en las universidades. Hay que darle apoyo, señores, a nuestros atletas. Hay que, los estudiantes nuestros deben de trabajar de las manos también. El Ministerio de Educación debe de incluir ahí una campaña de tránsito terrestre, y toda esa hora de ocio que tienen esos muchachos, la tan extendida, hay que incluirla ahí. Hay que sembrarle valores, hay que llevar personas que puedan orientarlos psicológicamente para que sepan que no deben de maltratar las mujeres, y una serie de cosas, una serie de valores que deben de provenir de toda esa camada de estudiantes que venimos a ir relativamente al tránsito, a todas esas cosas, porque es
inculcando esos valores en esos niños que vienen creciendo, que verdaderamente nosotros vamos a tener un mejor país. No podemos seguir con esas actuaciones en el tránsito, con tanta temeridad. No podemos seguir con tantas mujeres asesinadas. No podemos seguir con una sociedad que lo único que sepa es tener la creatividad de hacer reggaetones donde se incita a la gente a la violencia, al consumo del alcohol, al menosprecio del otro, que yo tengo más que tú no tienes lo otro, a la obtención de dinero fácil por cualquier vía, porque hay que tenerlo. No, señores. Miren, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.